Bienvenidos a Cara en Español, al programa de Detrás de la Historia de Israel con David Rosenthal. Hoy presentaremos la historia de las Aliyot. La historia del Estado de Israel no empieza en 1948, ni siquiera con Theodor Herzl en el Congreso de Basilea. En realidad empieza mucho antes con las Aliyot, esas olas de inmigración judía que cambiaron la historia. La primera aliyá fue entre 1882 y 1903. Imaginemos el contexto: pogromos en Rusia, persecución en Rumania, familias judías viviendo con miedo y pobreza. En medio de todo eso, unos 25 a 30 mil judíos deciden hacer las maletas y partir hacia Palestina, que en ese momento estaba bajo control del Imperio Otomano. Llegaron sin experiencia agrícola, se toparon con malaria, calor y hasta tensiones con los vecinos árabes. Muchos pensaron en rendirse, pero hubo alguien clave: el barón Edmond de Rothschild, que puso dinero, tierras y recursos. Gracias a él, colonias como Rishon LeZion o Zichron Yaakov sobrevivieron. Luego vino la segunda aliyá. Entre 1904 y 1914 llegaron unos 40.000 judíos, en su mayoría jóvenes socialistas rusos. Venían con ideas revolucionarias: vivir en kibbutzim, compartirlo todo, trabajar la tierra con sus propias manos. También es la época en que el hebreo empieza a renacer como lengua viva. Aquí aparecen nombres que se volverán gigantes en la historia: David Ben Gurión, que después sería el primer ministro, y Golda Meir, futura primera ministra. Y además nace la Hashomer, la primera organización de autodefensa judía. La tercera aliyá, después de la Primera Guerra Mundial, entre 1919 y 1923, fue más práctica. La declaración Balfour ya hablaba de un hogar nacional judío en Palestina. Así que llegaron unos 35.000 inmigrantes, muchos sobrevivientes de pogromos en Ucrania. Se dedicaron a construir carreteras, puertos, drenajes. Entre ellos estaba Itzhak Ben-Zvi, que después sería presidente de Israel. La cuarta aliyá, entre 1924 y 1929, trajo a unos 80.000 judíos, sobre todo de Polonia. Esta vez muchos eran comerciantes, gente con algo de dinero, y lo que hicieron fue darle un empujón enorme a el comercio, también a la vida urbana. Tel Aviv empezó a crecer con fuerza. Aquí aparece Meir Dizengoff, el primer alcalde de la ciudad, que fue el corazón de esta ola. La quinta aliyá fue entre 1929 y 1939 y fue la más numerosa antes de la Shoah. Más de 250.000 judíos huyeron del nazismo en Alemania y trajeron consigo conocimiento, cultura, ciencia. Médicos, ingenieros, músicos, académicos. Transformaron el Yishuv, la comunidad judía en Palestina. Un líder fundamental de este movimiento fue Chaim Weizmann, que combinaba la diplomacia con la ciencia y se convertiría en el primer presidente de Israel. Después vino la Aliyah Bet, la inmigración clandestina. Entre 1934 y 1948, los británicos limitaban la entrada de judíos, pero miles intentaban llegar en barcos ilegales. Uno de los casos más emblemáticos fue el Éxodus en 1947, con más de 4.500 sobrevivientes del Holocausto que fueron rechazados. Aquí emergieron figuras como Menachem Begin, líder del Irgun, y la Haganah, que organizaba esas llegadas escondidas. Entonces llegamos a 1948. Tras el horror del Holocausto, el mundo entendió la urgencia de un hogar judío seguro. El 14 de mayo, David Ben Gurión proclamó la independencia del Estado de Israel. Las Aliyot habían preparado el terreno: pantanos convertidos en campos, aldeas en ciudades, ideales en instituciones. Cada aliyá fue más que una migración, fue una declaración de fe, de resistencia y de futuro, y sin ella simplemente Israel no existiría. Hoy, más de un siglo después de aquella primera aliyá, el sionismo sigue vivo. Miles de judíos de todo el mundo siguen llegando a Israel cada año, algunos en busca de un futuro mejor, otros huyendo de la persecución o de la inseguridad, y muchos simplemente respondiendo a un llamado espiritual y ancestral. La aliyá ya no es un acto desesperado como lo fue en Europa del Este o en tiempos del nazismo. Es también una lección de vida, una reafirmación de identidad. El Estado de Israel, que nació gracias a esas olas pioneras, sigue siendo un hogar abierto. El sentimiento sionista no es solo una memoria histórica, es un presente que late en cada nueva familia que se instala en Jerusalén, en Haifa, en Tel Aviv o en el Negev. Y mientras haya judíos que decidan subir a su tierra a ascender, la historia de las Aliyot seguirá escribiéndose como la columna vertebral de un pueblo que nunca dejó de soñar
con regresar a casa y más ahora que nunca también luego del 7 de octubre.